Hola y bienvenidos a un video sobre teoría general del derecho. Como estudiantes de licenciatura en ciencias políticas, es fundamental conocer los conceptos jurídicos fundamentales. A continuación, veremos una breve introducción acerca de ellos. La norma jurídica primero tiene que tener una estructura que la conforme y que permita la cohesión del sentido prohibitivo, permisivo o imperativo. Se refiere a la armonía y la lógica interna que existe entre sus diferentes elementos, incluyendo las partes, como ya lo mencionamos, prohibitivas, permisivas e imperativas. Una norma coherente debe ser comprensible, consistente, que se entienda y que no genere contradicciones internas. Como sentido prohibitivo entendemos que son las normas prohibitivas que establecen lo que está prohibido, hacer o no hacer, y que impiden una conducta, obligando a no realizarla. El sentido permisivo son las normas permisivas, por otro lado, que permiten o autorizan la realización de un acto, reconocen un derecho o facultad, otorgando libertad para actuar de cierta manera. En sentido imperativo, las normas imperativas obligan a la realización de un acto o a la observancia de ciertos requisitos, mandan o imponen una conducta específica con la obligación de cumplirla. Autores como Hans Kelsen, Immanuel Kant o Carlos Cosio han incluido toda una serie de elementos en esta estructura, pero sobre todos los elementos hablemos sobre los tres conceptos jurídicos fundamentales más principales, que son el supuesto jurídico, la cópula deber ser y la consecuencia jurídica. Dado eso, se debe de entender de la siguiente manera. Dado el supuesto jurídico, debe ser la consecuencia jurídica. Comencemos primero con definir el supuesto jurídico. El supuesto jurídico también se le ha denominado como hipótesis normativa, condición normativa o supuesto de hecho. Lo que la convierte es en una hipótesis que establece la norma, de cuya realización depende que se hagan efectivas, actualicen o se produzcan las consecuencias de derecho que la norma prevé para ello. Pero ¿por qué se le llama hipótesis normativa? Bueno, se le llama hipótesis normativa cuando enfatiza que el supuesto es una situación hipotética o prevista en la norma antes de que ocurra en la realidad. También se le ha llamado condición normativa porque destaca que el supuesto es una condición necesaria para que se aplique la norma y se produzcan sus consecuencias. Y por último, también se le ha llamado supuesto de hecho, porque subraya que el supuesto es un hecho o un conjunto de hechos que se materializa en el mundo real y que la norma ha previsto. Sintetizando, ¿qué es el supuesto jurídico? Bueno, en una norma jurídica se establece que se produzcan las consecuencias jurídicas que la misma determina, es decir, es la condición que al realizarse activa la aplicación de la norma y sus efectos legales. Bueno, esta misma define la situación que la norma regula. La norma no regula la realidad en sí misma, sino que describe una situación hipotética, un supuesto, que si se cumple activará las consecuencias jurídicas previstas.
determina cuándo se aplica la norma. La realización del supuesto jurídico es lo que desencadena la aplicación de la norma y sus efectos. Lleva a la consecuencia jurídica. El supuesto jurídico y la consecuencia jurídica están íntimamente vinculados. El supuesto es la causa y la consecuencia, en este caso, es el efecto que genera, por lo que la realización del supuesto produce la consecuencia jurídica. Un ejemplo, supongamos una norma que establece que quien cometa un delito será castigado. En este caso, el supuesto jurídico es quien comete el delito y la consecuencia jurídica es ser castigado. Si alguien comete un delito, realiza el supuesto jurídico. La norma establece que debe ser castigado, se produce la consecuencia jurídica. En resumen, el supuesto jurídico es la base o condición necesaria para que una norma jurídica produzca sus efectos y es un concepto fundamental para comprender la estructura y aplicación del derecho. Y como ya mencionamos, la consecuencia jurídica es la denominación que recibe el efecto jurídico, que se debe producir cuando se cumple el supuesto jurídico. Bueno, la cópula del deber ser o cópula deber ser es el vínculo jurídico que establece la causalidad normativa que hay entre el supuesto jurídico y la consecuencia jurídica. Pero, ¿cuál es este vínculo jurídico? ¿Y por qué establece la causalidad normativa? Bueno, porque la cópula deber en una norma jurídica establece una relación de causalidad normativa, no en el sentido de una causa y efecto en el mundo físico, sino en el sentido de una relación imputativa. Significa que cuando se da un determinado supuesto de hecho, se debe ser una consecuencia jurídica. La cópula deber distingue la norma jurídica de las leyes naturales. ¿Por qué? Porque las leyes naturales, como la gravedad, describen las relaciones de causa y efecto en el mundo físico. La cópula deber en una norma jurídica, en cambio, establece una relación de deber ser. La causalidad normativa, primeramente, ¿qué es la causalidad normativa? La causalidad normativa es aquella, se refiere al proceso de determinar si una acción es responsable de un resultado, no solo en términos de causa y efecto, sino también en términos de responsabilidad legal y moral. En otras palabras, la causalidad normativa evalúa si la relación entre una acción y un resultado es lo suficientemente fuerte y justificada, según las normas legales y los principios morales, para que el sujeto de la acción sea responsable del resultado. Bueno, hay un proceso para poder determinar la causalidad normativa. En este caso, primero sería identificar la acción y el resultado. Si determina el hecho que se considera la causa y el efecto o consecuencia que se desea imputar. Evaluar la relación causal. Se analiza si existe una relación de causa y efecto entre la acción y el resultado. Aplicar criterios normativos. Se utilizan reglas jurídicas y principios morales para determinar si la relación causal es suficiente para establecer la responsabilidad. Y por último, decidir sobre la responsabilidad, que se determina si la acción o el responsable del resultado y, en caso afirmativo, qué tipo de responsabilidad se establece o se va a establecer. Es imputativa porque en este caso se establece que si se ocurre un supuesto de hecho, se debe aplicar una consecuencia jurídica. Esta relación no es una relación causal en el sentido de una causa produce un efecto, sino que es una relación de imputación donde se debe
imputar una consecuencia a un supuesto. Un ejemplo sería si una norma jurídica menciona que si una persona comete un delito, este sería supuesto de hecho. Debe ser castigada, que sería la consecuencia jurídica. Y la cópula establece la relación entre el delito y la pena, no como una causa y efecto, sino como una imputación en este caso. Fundamento de la obligación, en este caso la cópula deber, es fundamental para entender la obligación jurídica, pues es el elemento que conecta el deber de cumplir una norma con la consecuencia de si es incumplida o hay un incumplimiento en ella. En síntesis, la cópula deber ser es aquella que debe ser une la hipótesis normativa, que en este caso sería el supuesto de hecho, con la disposición normativa, que sería la consecuencia legal, en este caso la consecuencia jurídica. Tiene una causalidad normativa y en este caso es de imputación porque la cópula deber ser es el mecanismo que permite imputar un derecho, un deber o una sanción a un sujeto en base a un supuesto de hecho establecido en la norma. Kelsen, por ejemplo, considera que la cópula deber ser en el juicio hipotético que conforma la norma jurídica expresa el deber jurídico, que puede ser un deber de obligar, facultar o permitir. Siguiendo, en este caso tenemos supuesto jurídico simple y el supuesto jurídico complejo. El supuesto jurídico simple es aquel que únicamente contiene una sola hipótesis o una condición normativa, es decir, una situación simple, hecho o acto jurídico que depende de una única hipótesis normativa para producir un efecto jurídico. En otras palabras, es un evento que, según la ley, genera consecuencias legales al cumplirse. Algunos ejemplos de supuestos jurídicos simples podría ser la mayoría de edad. Alcanzar la edad legalmente establecida otorga derechos y responsabilidades adicionales. Otro ejemplo sería la muerte de una persona, que es un hecho que tiene consecuencias legales en términos de sucesión, obligaciones, etc. El nacimiento de una persona. El nacimiento marca el inicio en la vida jurídica de la persona. El cumplimiento de un contrato. El cumplimiento de las obligaciones contractuales produce la extinción de la obligación. La comisión de un delito. La comisión de un delito, según la ley penal, produce la obligación de cumplir una pena. En síntesis, el supuesto jurídico es aquel que está acompañado por una única situación, conflicto o problema, hechos o circunstancias jurídicas. El supuesto jurídico complejo es aquel que se conforma por dos o más hipótesis, hechos o circunstancias jurídicas que deben ocurrir de manera conjunta para que se reproduzcan o produzcan las consecuencias de derecho establecidas por la norma. En otras palabras, para que una norma legal se aplique, deben ocurrir varios elementos o supuestos. El concepto de supuesto jurídico complejo se puede comprender mejor a través de la siguiente explicación. El supuesto jurídico simple solo se refiere a una sola hipótesis o hecho que al producirse genera una consecuencia jurídica
única, por ejemplo, la mayoría de edad.